Cambiamos ahora de imagen y también de página porque hablamos del desendeudamiento, hablamos del pago completo de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, hablamos de los canjes de deuda, el del 2005, el de 2010, hablamos de la expropiación de YPF y sobre todos estos temas opinó Aldo Ferrer. Plan Brady, canje de deuda, blindaje, megacanje, fueron nombres que se incorporaron a la crónica diaria, al lenguaje político y a nuestras realidades como fórmulas mágicas de solución para ganar tiempo sin enfrentar los problemas que padecíamos. No pagaremos a costa de que cada vez más argentinos vean postergado su acceso a la educación, la salud, la vivienda, el empleo decente. Creciendo nuestra economía, mejorará nuestra capacidad de pago. Hace 50 años que viene siendo motivo de nuestros desvelos. La República Argentina abonará anticipadamente al Fondo Monetario Internacional a fin de año la suma total adeudada de capital de 9.810 millones de dólares. Cuando está pidiendo continuamente plata para pagar deuda, la política la hacen los mercados, los acreedores y el Fondo Monetario Internacional. Es lo que pasó aquí, por ejemplo, en la década del 90. Pero cuando se reestructura la deuda, cuando se pone en términos manejables y el país puede vivir con sus recursos, cumpliendo sus compromisos, y no tiene deudas con el Fondo Monetario, puede ejercer plenamente su soberanía. Hoy se ha cerrado el canje con una adhesión del 66%, que sumado al canje efectivizado por el gobierno del presidente Kirchner en el año 2005 representa el 92,4% de la deuda defaulteada en el año 2001. Una vez que la economía argentina se ordenó y el gobierno logró restablecer la solvencia fiscal, mantener un tipo de cambio competitivo, generar divisas legítimas por la vía del comercio exterior y aumentar las reservas, cuando logró estos objetivos pudo hacer una propuesta a los que tenían deuda argentina. Fue uno de los procesos de la llamada reestructuración de deuda soberana, es decir, deuda de un país frente a acreedores del exterior internos, una de las reestructuraciones más exitosas. Y esto bajó enormemente los niveles de deuda, con menor peso para el pago de esa deuda en el presupuesto y en la transferencia de dólares al exterior, y por lo tanto el desendeudamiento es precisamente eso, la baja de la carga de la deuda respecto de la economía. Es la primera vez en la historia del Club de París que un país en nuestras condiciones negocia con este organismo multilateral sin la intervención del Fondo Monetario Internacional y sin resignar la autonomía que debe tener todo país soberano para decidir sus políticas económicas y sociales. La forma en que Argentina resolvió el problema con un gesto soberano de una propuesta propia, sin pedir la ayuda del fondo ni el visto bueno de los mercados, dejó una insatisfacción en estos círculos financieros. Y esto es lo que explica que estas llamadas agencias evaluadoras de riesgo le atribuyan a Argentina un riesgo que no existe porque el país está pagando puntualmente. Es una especie de sanción.
Y algunos piensan que si se arregla con los buitres, eso va a cambiar. Yo creo que arreglar con los buitres en los términos que ellos proponen y después el norteamericano avaló, como habíamos dicho, es el descalabro total, ¿no? Volvemos a relacionar palabras, desendeudamiento con soberanía. ¿Cuál es el vínculo, Alfredo? ¿Viste cuando antes mencionábamos el crecimiento de la deuda desde 1976 hasta el 2004 y hablábamos de números que aumentó casi el 2.500%, digamos, llegando a una deuda de más de 190.000 millones de dólares? Y ahí te menciona, bueno, y después viene lo importante del desendeudamiento, porque ese crecimiento de la deuda, ¿qué significó? Esa reestructuración productiva, ¿no? Digamos, no a la producción, sí a la especulación, regresión económica, social y política. La política de desendeudamiento, lo que viene es que los gobiernos, y en este caso el periodo del kirchnerismo, lo que gana es autonomía en su política económica. Aumentó los márgenes de autonomía para su política económica, para hacer otra política económica y no estar condicionados a la deuda. Y con los números del desendeudamiento son tan contundentes que a veces buscan la confusión. Porque cuando se habla de desendeudamiento, vos no tenés que empezar a ver los números nominales. Vos agarrás 190.000 millones de dólares. Hoy más o menos está en ese monto, digamos, igual que en el 2004, después de la quita del pago con el fondo y de la quita del capital por el canje. Pero vos lo tenés que analizar en relación al Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno es la generación de riqueza de bienes y servicios en un país durante un año. Así se analiza en todo el mundo. Así lo analizan todos los analistas, todos los organismos financieros internacionales. Tu deuda, ¿qué peso tiene sobre tu Producto Bruto? Bueno, en el 2001 representaba el 160% de tu Producto Bruto Interno. Hoy, el 42%. Eso es desendeudamiento. Lo que te brinda márgenes de autonomía y poder manejar primero mejor la deuda y después tener margen de autonomía para tu política económica. Vinculado a eso, hay un aspecto que señalaba Aldo Ferrer en estos testimonios que veíamos, que es justamente una pregunta que yo creo que resolver esa pregunta sirve para entender la importancia de tener la deuda. ¿Quién define la política económica de un país? Hay dos formas que esta política económica sea absolutamente dependiente de los grupos financieros. O a través de la deuda, que condiciona y ata de pies y manos a un gobierno, o directamente que ese gobierno nombre como ministro de Economía, presidente del Banco Central y demás a aquellos que le nombran los propios bancos. En este país llegó a pasar las dos cosas a la vez también, pero justamente la política de desendeudamiento y sobre todo el primer pago al FMI fue romper esa dependencia, sacarse de encima ese yugo que significaba depender de que cualquier presupuesto que se hacía, cualquier plan o programa que se hacía, lo primero que había que ver es, pero ¿cuánto voy a tener que pagar de deuda externa este año? Para ver cuánto me queda para hacer el resto. No olvidemos que en función de esas renegociaciones en este país se llegaron a recortar hasta las jubilaciones. Digamos, este es el grado de dependencia que se genera con este tipo de cosas. Y realmente, como escuchábamos en el segundo tramo de la entrevista de Kicillof, este desafío, este planteo que está haciendo Argentina en este momento, de tratar de dar definitivamente una vuelta de página al tema a través de sacarse de encima estos compromisos, inclusive aquellos grandes compromisos que quedaban pendientes, como por ejemplo el Club de París, que justamente en este momento suceda esta bomba, que es el tema de los fondos buitres, claro, está marcando algo con respecto a que le quieren frenar, le quieren quebrar este proceso, ¿no? Y reingresar a un ciclo de endeudamiento. Esto es clave, así es donde te cierra la historia. Nosotros lo vimos, cómo era ese crecimiento de la deuda, la política de desendeudamiento, que además el sector financiero no le gusta eso, no le gusta el default, no le gusta el canje, digamos, no quiere esa política de desendeudamiento porque no puede condicionar a la soberanía, no puede condicionar a las políticas económicas. Entonces, ¿qué es lo que buscan en última instancia? Que se caiga el canje y volver a un ciclo de endeudamiento. ¿Por qué? Porque Argentina, con su política de desendeudamiento, bajó tanto el peso de la deuda. Cuando yo te mencionaba, solamente el 42% del PBI representa hoy la deuda, como que tiene mucho margen. Digamos, el sistema financiero internacional dice, pero este es un país que tiene poca deuda, entonces le podemos prestar mucha plata. Había dejado de ser un problema para Argentina. Claro, había dejado de ser un problema, pero además, digamos, es muy tentador hoy la Argentina, es muy tentador como mercado, ¿para qué?
para colocar más deuda. Pero, discúlpame, esa mayor deuda va a condicionar las políticas económicas, va a condicionar la política económica y hay que recordar esta historia que hoy nosotros estuvimos desarrollando. Alfredo Rulo, en un minutito nada más hablamos de lo más actual, que está vinculado estrechamente con la ley de pago soberano, pero ahora sumamos a la mesa y con su opinión a un economista e investigador de Flaxo, Eduardo Basualdo. Nosotros tenemos un inicio de ciclo en el 2001 donde la deuda externa representaba el 150-140% del Producto Bruto. En el 2013, como resultado de todo este proceso, la deuda externa representa el 10% del producto. Es decir, que estamos en las antípodas del proceso anterior. Primero, se jerarquiza la producción de bienes y servicios. Segundo, hay un proceso de desendeudamiento y no endeudamiento, y las divisas se generan en el comercio exterior. Y hablamos de otros países que han hecho con su deuda, Estados Unidos, Alemania. Sobre este tema hablamos con el economista y también historiador Mario Rapoporto. Alemania tuvo dos grandes deudas. La primera como consecuencia las dos como consecuencia de su derrota en las dos guerras mundiales, ¿no? La primera, el Tratado de Versalles, que la castiga a pagar reparaciones económicas y crea un gran endeudamiento que produce incluso una situación hiperinflacionaria, y luego después de la Segunda Guerra Mundial, de vuelta, tiene que pagar los costos causados por su acción durante la guerra. Bueno, todo eso a Alemania le es perdonado por un acuerdo de Londres de 1953 y se establece una quita y un pago en cómodas cuotas que termina de pagar en 2010. Nadie sabe que Alemania terminó de pagar su deuda en 2010, ¿no? Hoy, que es una principal potencia del mundo y que a su vez es acreedor de muchos de los países europeos que están en problemas, ¿no? Por otro lado, es necesario señalar el caso de Estados Unidos, que es el principal deudor del mundo, que su deuda es más del 100% de su Producto Bruto interno, pero que tiene la ventaja de que su deuda es en dólares. Por lo tanto, el dólar es la moneda mundial y por lo tanto es la que por lo general toma las deudas y le paga simplemente emitiendo, ¿no? Emitiendo su propia moneda, si necesita. De modo que, como vemos, hay un grado de desigualdad en el mundo en torno al tema de la deuda, ¿no? Que tenemos que señalar, ¿no? ¿Por qué se castiga a determinados países y se beneficia a otros, y por qué otros países tienen a su vez sus beneficios propios? 54 fondos buitres han litigado en los últimos años contra 12 países de las economías más pobres del mundo. Nos remontamos a septiembre del año 2004 y hablamos de FG Emissary Fund, un fondo buitre que provocó lo siguiente, y los invitamos a verlo. La República del Congo tenía una deuda de 30 millones de dólares. Por allí apareció el fondo buitre FG Emissary Fund, y esa deuda, que equivalía a los 30 millones de dólares en la República del Congo, ascendió de una manera increíble, considerable, realmente vergonzosa. 105 millones de dólares. La balanza cambia y allí aparecen las cifras, y aparece también una diferencia muy grande en cuanto al porcentaje. Más del 300% en el caso del reclamo financiero de parte de los fondos buitre. Sumamos este tema a Alfredo Zayat. Alfredo, una situación que se ha repetido en otros países pero que resulta emblemática. República del Congo. Así es, y lo más perverso es que uno encuentra que el dinero que fue
fue para los fondos buitres y que consiguieron esos recursos, eran recursos para los países más pobres, pero para atender situaciones de emergencia sanitaria, de salud, de tratamientos especiales para la educación. Bueno, ese dinero es el que capturaron los fondos buitres de estos países que son los más pobres del mundo y que precisamente tienen esa lógica de acorralarlos y cobrar este dinero. Alfredo, puntualmente en el caso de República del Congo hubo que accionar a través de un tribunal británico para que finalmente la justicia accediera al reclamo del país. Claro, porque ahí lo que te encontrás que, bueno, se cede la jurisdicción, y en este caso fue la de los tribunales británicos, como en Argentina los tribunales de Nueva York. Y bueno, estos tribunales fallaron a favor de los buitres. Gracias, Alfredo. Uno de los casos emblemáticos cuando hablamos de deuda y de reclamos buitre. Ahora hacemos una pausa, no se vayan, tenemos mucho más de esta historia de una extorsión. Acuérdense el hashtag para sumarse al programa, aunque sea en los últimos minutos, aunque agradecemos todos los mensajes que han llegado a través de las redes sociales. Pausa, ya volvemos. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes